Bueno, seamos honestos. Todos quienes llegamos a las raíces hebreas tuvimos esta reacción. Ay, yo quiero saber cómo se pronuncia el nombre del Creador, el nombre del Dios del Elohim de Israel. Porque yo siempre lo seguí, siempre seguí a Jesús. Yeshua, Yahshua. Al final ya estoy más confundido. Bueno, después de varios años ya de las raíces hebreas y de haber estudiado mucho de este tema, y además como profesor de lenguaje y literatura, que me encanta todo lo que tiene que ver con los idiomas, en mi experiencia personal he podido llegar a ciertas conclusiones. Y me gustaría poder compartírtelas en este video. Cómo utilizar los nombres hebreos, sobre todo el nombre del Padre y el nombre de nuestro Mesías. ¿Quieres aprenderlo? Acompáñame en el siguiente video. Este video está enfocado netamente a quienes ya son de las raíces hebreas y llevan un tiempo en ellas. No está pensado específicamente en alguien que recién esté llegando, aunque por supuesto, si ya estás convencido de que eres Israel, este video te será de gran edificación. Y bueno, siendo parte de las raíces hebreas, todos sabemos que esto no se puede imponer. Nadie puede decirte cómo debes hablar de una u otra forma, sino que es un proceso que el Ruach te va guiando. Es por eso que quise hacer este video, para poder ayudar. Como profesor, a mí me gusta enseñar. Yo no soy nadie para imponer. No me molesta que la gente no hable, yo lo hago en relación a las palabras hebreas. Pero sí me gusta mucho enseñar y compartir lo que Elohim me ha entregado y cómo ha sido mi propio crecimiento. Es por esto que en este video vamos a profundizar en torno a los nombres hebreos, específicamente el de Elohim y el de nuestro Mesías. Hablemos entonces del correcto uso de los nombres hebreos. El objetivo de este estudio es el siguiente. Es poder comprender cuál es el enfoque más apropiado respecto de los nombres hebreos y del uso del lenguaje santo en general. Como te decía, no es mi intención imponerle nada a nadie. Entonces, para lograr esto, vamos a considerar conceptos básicos ya del hebreo y de traducción, para tratar de tener un acercamiento maduro, un acercamiento adulto, responsable de un israelita verdadero a este tema que lamentablemente se ha vuelto tan polémico. Y por favor entiendan que esto es una enseñanza, no es querer imponerle nada a nadie. Sea bíblico, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Y sobre todo, póngalo en oración. Esto es para aprendizaje, no como una imposición. Primero, vamos a la teoría, después a la práctica. ¿Qué son los nombres en perspectiva hebrea? ¿Qué es un nombre cuando miramos desde una perspectiva hebrea? Cuando hablamos de los nombres, del concepto de nombre o lo que gramaticalmente es un sustantivo, tenemos que entender lo siguiente. Existe una realidad que es infinita. Por ejemplo, tu persona. Usted es una persona infinita. Tiene innumerables recuerdos, memorias, expectativas, sueños, ha conocido un montón de gente. Inclusive la distancia que hay entre una célula y la otra célula de su cuerpo es infinita. Por lo tanto, usted es una realidad infinita que es contenida en un nombre. Porque usted, que me está observando en este momento, tiene un nombre que contiene esa realidad infinita. Piénselo, tan solo una sucesión de sonidos está representando su identidad. Este nombre, como todos los nombres, como todas las palabras, se compone de dos elementos, que son el significante y el significado. A mí me gusta explicárselo así a mis estudiantes. Yo les digo, es como en un diccionario. Son dos caras de la misma moneda. Si tú vas al diccionario a buscar una palabra, vas a encontrar una diferencia entre lo que está antes de los dos puntos y después de los dos puntos. Antes de los dos puntos tienes el significante, el nombre propiamente tal. Y por otro lado, después de los dos puntos tienes el significado. Tomemos por ejemplo la palabra amor. El significante de la palabra amor es ese sonido que yo pronuncio de 4 letras. Amor. Y el significado es lo que en lingüística se define como la imagen mental. Es lo que entendemos por la palabra amor. Ese sentimiento o esa emoción acompañado de una decisión, acompañado de expresiones de cariño. Lo que encontramos en un diccionario cuando buscamos una palabra. Pero lo que a nosotros verdaderamente nos va a importar es ¿qué son los nombres según la Biblia? Bueno, de acuerdo a la Biblia, los nombres representan identidad. ¿Ya? La manera en que un objeto, un lugar, una persona es
denominada. Y los nombres siempre van a ser el reflejo de una identidad muy profunda. Nunca van a ser accidentales. En la Biblia los nombres siempre tienen un propósito, inclusive pudiendo abarcar dimensiones proféticas, como vamos a ver a lo largo de toda la escritura. Pensemos en el caso del nombre Emanuel. Hubo un niño que lo llamaron Emanuel porque ese niño iba a profetizar que siglos más adelante Elohim estaría habitando entre nosotros. Emanuel, Elohim con nosotros. Nada es dejado al azar porque inclusive una letra, una sola letra, lo va a cambiar absolutamente todo, como vamos a ver más adelante. Es tan importante este tema de los nombres que vamos a descubrir algo maravilloso, realmente sorprendente, con la primera vez que algo es nombrado en la escritura. La primera vez que se menciona el nombre de algo nos deja una enseñanza que yo considero es impresionante. Yo la verdad, cuando leí este versículo en español dije, qué decepción, yo pensé que iba a encontrar algo profundo, pero se me ocurrió mirarlo en el hebreo. El hebreo fue, wow, realmente dije, Adonai, tú nunca dejas de sorprendernos, porque vamos a descubrir la importancia que tienen los nombres y veremos que hay una dimensión profética detrás. Y es que para la dispersión, para el Israel disperso entre las naciones, el restaurar los nombres tiene un significado bien profundo. Mira, acompáñame a ver. El primer nombre que aparece mencionado en la escritura realmente nos deja un mensaje pero increíble. Este primer nombre aparece en la escritura en el libro de Génesis, ¿ya? Es la primera vez que aparece la palabra hebrea Shem. Y también la primera vez que algo es nombrado en la escritura. Y estamos hablando de un río, lo que pareciera no ser algo tan significativo, pero tiene mucha profundidad. Nos dice Génesis capítulo 2, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. No parece decirnos mucho esto, ¿no? Bueno, es un río, se llama Pisón, en una tierra que hay oro, es un río que ahora no existe. Pero si lo miramos en el hebreo, encontramos lo siguiente. Shem haechad Pisón, u hasober et kal eres Havilá, asher Sham hasavá. Ahora, obviamente, esto tampoco te dice nada, ¿no? Necesitamos la traducción. Shem, si lo vamos a ver palabra por palabra. Shem dijimos que significa nombre o identidad. Luego nos aparece la expresión Haechad, que significa el uno, ¿ya? Pero uno no en el sentido de numeral, sino en el sentido de un número incontable. Como por ejemplo decimos la arena, como si fuera un solo granito, pero las arenas son muchas. O decimos el agua, pero el agua se compone de millones de gotas. Entonces es un sentido de unidad, como cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, un ejad. Y Pishón, el nombre de este río significa henchir, pero dispersar, los dispersos. La restauración de los nombres tiene que ver con que los dispersos sean un ejad. Es algo a lo que Elohim nos ha estado llamando hace tiempo. Que el movimiento de raíces hebreas se vuelva un ejad, que nos amemos como Yeshua dijo que debemos amarnos si es que somos sus discípulos. No a que nos peleemos por los nombres, sino que la restauración de los nombres nos dé una identidad a los dispersos. Para que esto ocurra tenemos que hasober, o sea, tiene que estar esto rodeado o limitado. ¿Por quién? ¿Quién es el que tiene que rodear y limitar? El Aleph Tav. Yeshua, el Aleph Tav. Esto lo he explicado en otros videos. Cómo él va a contener a su pueblo que ha sido disperso, lo va a hacer a través del Kal Eres, a través de toda la tierra. Y miren, para lograrlo él tuvo que pasar por Ávila. Y la palabra Ávila significa dolores de parto. Las 40 semanas de dolores de parto para dar a luz una nueva criatura, Israel. Ahora, Asher Sham significa donde hay oro, oro, Hatzahav, que significa oro o cielo despejado. Veremos la nueva Jerusalén, la ciudad de oro, cayendo desde el cielo, bajando desde el cielo, ¿no? Dime si no es precioso poder ver toda esta conexión en un versículo que aparentemente es tan simple. Si eres como YouTube dice, seguramente estás desesperado por cuándo vas a decir los nombres. Pero es muy importante que entendamos este contexto primero. Créeme que vamos a hablar de este tema más adelante.
no es clickbait. Sin embargo, es importante entender que esto tiene una dimensión profética. Elohim está restaurando su nombre, el nombre de su hijo, en este tiempo, porque es una profecía que él lo hará con los dispersos. Ahora, hay algo muy importante que también debemos aprender de la escritura, y es que la capacidad de dar nombres, Elohim también nos la heredó. Él nos entregó esa capacidad para que también nosotros podamos poner nombre, y de eso aprendemos también una valiosa lección. Entonces, acompáñame para seguir aprendiendo en relación a esto. Que Elohim nos haya entregado la capacidad de dar nombres es algo increíble. Pero el primer nombramiento nombrado en la escritura de parte de un hombre tiene una preciosa enseñanza para nosotros. Tenemos esta capacidad de denominar las cosas. Piensa que esto es increíble porque puedes ponerle límite a lo infinito. Una realidad que no tiene limitaciones, tú puedes limitarla a una palabra. Es algo que solo Elohim puede hacer y lo comparte con nosotros. Recordemos que fuimos creados a su imagen y semejanza. Mira lo que dice Génesis capítulo 2. Y dijo ya Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y a toda ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces ya Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que ya Elohim tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, mas no se avergonzaban. Es increíble cómo podemos ver que de la relación entre el hombre y la mujer nace por la necesidad de compañía. Y la necesidad de compañía viene íntimamente relacionada con el nombre. El nombre de Java, el nombre de Eva, tiene que ver con la relación que ella tiene con él. Son un ejad. Adán no podía comunicarse con los otros animales como le hubiese gustado. No obstante, Eva fue la compañera para que él lo pudiera hacer. Y con esto aprendemos algo interesante. Los animales tienen comunicación. Pueden comunicarse. Los científicos lo saben. No obstante, su lenguaje no es tan complejo como el nuestro. Todo ya estaba dicho en la Torá. Pero mira, déjame decirte algo. Hay un misterio en el mismo nombre en hebreo, que es la palabra Shem. La palabra Shem es un misterio que ahora vamos a descifrar. Recuerdo que preparando esta enseñanza, una noche le digo a mi esposa, hay algo con la palabra Shem, hay algo con la palabra nombre. Pero ella estaba quedándose dormida y me decía, ¿qué? No te entiendo. Yo le decía, es que hay algo con la palabra. Yo sé que hay un secreto. ¿De qué me estaba hablando? De la palabra nombre, de Shem. ¿Pero por qué? Y recuerdo que intenté explicarle por qué para mí era un misterio la palabra Shem, pero la pobre tenía tanto sueño que nunca me entendió la idea. Y a la noche siguiente ella me dijo, Gonzalo, tú me ibas a hablar del misterio de la palabra Shem y que había algo, ¿qué era lo que me quería decir? Pero en ese momento yo tenía tanto sueño que tampoco le pude explicar muy bien. Pero bueno, lo bueno es que Elohim lo conversamos y en oración Elohim me mostró, porque yo sabía que había algo acá. Y él pudo mostrar la revelación del misterio de la palabra Shem para que la aprendamos juntos. Gloria a su nombre. ¿Por qué digo que hay un misterio en la palabra Shem? No, porque la palabra Shem está compuesta de dos letras que parecen ser completamente antónimas. La letra Shin y la letra Mem. La letra Shin significa fuego y la letra Mem agua. Entonces yo pensaba, pero ¿cómo pueden estar juntos el agua y el fuego? ¿Y cómo la unión de agua y fuego puede representar nombre? Bueno, investigándolo descubrí algo demasiado interesante. La ciencia ha demostrado que el agua y el fuego no son opuestos. En realidad, son lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. Los dos son fluidos en los cuales se libera oxígeno. Los dos son fluidos que tienen ciertas propiedades que permiten la transmisión de energía. Inclusive los patrones que tienen son exactamente iguales. Si uno mira el dibujo que deja
un incendio forestal parece un río, es como un río de fuego. Entonces, son lo mismo que aprendemos de esto. Lo mismo ocurre con los nombres, lo que aprendíamos de significante y significado, porque son exactamente lo opuesto. El nombre es algo finito, muy pequeño, muy concentrado, pero representa algo que es infinito, algo que no tiene límites, la identidad. Entonces piensa que de la unión del agua y el fuego se construye la palabra, y la palabra permite modelar la identidad de aquello que de lo contrario lo sobrepasaría. Y eso es impresionante porque en el principio era el verbo, el logos, el dabar, la palabra de Elohim mismo, que es Yeshua. Y él creó todas las cosas a través de la palabra. Por lo tanto, la misma palabra representa esta unión de puestos. Esto es impresionante, pero lamentablemente vinimos los hombres y lo echamos a perder todo. Bueno, finalmente la culpa de todo la tiene Nimrod. ¿Qué? ¿Por qué Nimrod? Porque todas las cosas estaban funcionando bien hasta que a cierto señor se le ocurrió hacerse una torre alta. No sabemos si es que se debe pronunciar de X manera o de otra. No sabemos muchas cosas respecto, por ejemplo, de la pronunciación del nombre del Creador por el problema que tenemos de traducción. Nunca vamos a lograr pronunciar el hebreo de una manera 100% perfecta. No importa cuánto lo estudiemos, todo extranjero tiene un acento que nunca va a poder librarse de él. ¿Conoces esas personas que llevan muchos años hablando en un país como los nuestros y que a pesar de que lleven 20, 25, 30 años, siguen teniendo acento? Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Entonces, la división de los idiomas es parte de un castigo, pero eso tiene una enseñanza que es para nosotros y que se relaciona precisamente con esto. No dejamos de pelear por el uso de los nombres. ¿Por qué? Porque no tenemos humildad para admitir que podemos volver a estarnos equivocando. Y eso solo tiene una consecuencia. La misma consecuencia que tuvo para la gente de la Torre de Babel. La división de los idiomas es parte del castigo. Esto ocurrió por la soberbia. Lo leemos en Génesis capítulo 11, que nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todo era más fácil en ese tiempo. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Recuerda que una llanura es un lugar plano. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió ya para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo ya: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció ya desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió ya el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que podemos aprender acá? Existe una diferencia entre hacer la voluntad de Elohim y nuestra voluntad. La voluntad de Elohim era que el movimiento fuera horizontal, que los hijos se esparcieran, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la tierra. Pero ¿qué empezó a hacer el hombre? Se volvió soberbio y comenzó a querer crecer hacia arriba. Y dice la palabra que quisieron hacerse un nombre. No obstante, aprendemos acá que la palabra nombre también tiene este significado cultural, que se refiere a la reputación. Tener un buen nombre es tener buena reputación. Tener un mal nombre es tener mala reputación. Lo mismo debemos aplicar para las raíces hebreas, para los que son parte del Israel disperso. Debemos ser humildes y no ponernos a pelear por los nombres, porque el castigo de eso es la división y la confusión. Es debido a este acto de soberbia que Elohim no solamente destruye la Torre de Babel, no solamente los dispersa, sino que además confunde las lenguas. Y ahora tenemos diferentes idiomas. El tener diferentes idiomas imposibilita la comunicación. Y cuando no hay comunicación,
no se pueden tomar decisiones y no puedo conocer al otro, lo que es algo muy importante. Aun cuando existen muy buenos traductores, inclusive hay programas de traducción, la verdad es que es imposible que un idioma pueda ser comprendido por alguien que no lo habla. Siempre van a haber códigos, formas, expresiones que no se van a entender. Es por esto que parte del castigo es que no podamos acceder plenamente a lo que el idioma hebreo quiere transmitirnos. Pero estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas y Elohim bendice a quienes quieren hacer el esfuerzo. Así que vamos a aprender un poco más respecto de la traducción. Los traductores tienen una frase muy típica de ellos. Tengo una estudiante que está estudiando traducción y ella me lo confirmó, que es la de traduttore traditore. En italiano, traductor, eres un traidor. O que todo traductor es en definitiva un traidor. ¿Por qué los mismos traductores dicen eso? Porque ellos asumen y entienden que es imposible traducir de manera perfecta una idea de un idioma al otro. Inclusive, dentro del mismo idioma también existen dialectos. Por ejemplo, yo soy chileno y hablo el idioma español. Pero estos videos que yo subo al canal Elishab lo ven hermanos de México, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, de Bolivia. Inclusive YouTube me ha dicho que hay gente de Estados Unidos o de Italia que los ve. Entonces, inclusive yo me obligo por evitar usar expresiones chilenas. Me obligo por pronunciar de una manera que no es 100% natural para mí, sino que de modular y que se entienda bien lo que quiero transmitir. Pero gente de confianza me ha dicho que no siempre lo logro, que a veces, por ejemplo, hablo muy rápido y no me entienden lo que quiero transmitir. Aun cuando yo haga el mayor esfuerzo y todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por entendernos, todo traductor es un traidor. No se puede lograr y hay expresiones que no se pueden traducir. Estoy seguro que puedes pensar en una. Podrías dejármela en los comentarios. Ahora, con el hebreo se complica más aún. ¿Por qué? Primero, porque el hebreo es un idioma semítico, mientras que el español es una lengua romance. Se escriben en direcciones opuestas. Uno se escribe de derecha a izquierda, el otro se escribe de izquierda a derecha. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo todo al revés. No deberíamos empezar mirando acá, sino que deberíamos empezar mirando acá. Pero se nos ha lavado el cerebro para que miremos todas las cosas al revés de cómo deberíamos mirarlas. El hebreo bíblico no tiene grafemas para las vocales, o sea, no tiene letras para representar vocales. No que el hebreo no tenga vocales, tiene vocales. Lo que pasa es que no tenía una forma de poder representar esas vocales en el lenguaje escrito. Se incorporaron con posterioridad. El idioma hebreo además es una mezcla entre un sistema de logogramas y de grafemas, que coinciden con las letras hebreas. ¿Qué quiere decir esto de logograma y de grafema? Por ejemplo, nosotros tenemos la letra A. La letra A se representa con este dibujo de un triángulo con una línea al medio. Es un dibujo que representa una letra. Pero hay otros idiomas que tienen dibujos que no representan sonidos, sino que representan conceptos. El hebreo funciona así. La letra Aleph, por ejemplo, es como una cabeza de buey y tiene el concepto de ser líder. Y además es la primera letra del alfabeto hebreo, una letra muda, que representa un sonido mudo. Valga la contradicción ahí, ¿cierto? Tenemos otro problema, y es que el hebreo tiene otros tiempos y otros modos verbales. No existe el presente en el hebreo tiene unos modos verbales muy distintos a los que nosotros tenemos. Y además, hay mucha gente que habla el hebrañol, o sea, que cree saber hebreo, pero que generalmente causa más confusión, porque no tienen la humildad de decir, bueno, esto yo lo creo, esto yo no lo sé, esto yo lo encontré, pero no sé si es verdad. Entonces, por ejemplo, yo no hablo hebreo, yo lo estudio, me encanta estudiarlo, pero no hablo hebreo. Solamente yo comparto lo que he estudiado. Por eso, lamentablemente, hay mucha confusión en relación a eso. Y es muy grave, porque una sola letra
puede cambiar absolutamente todo. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 17. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Yo sé que tú sabes. Estamos hablando de Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es lo mismo que con Sara. Abraham, que significa padre exaltado, es cambiado su nombre a Abraham, que significa padre de muchos. Es Abraham en hebreo que se le añade la letra Hei. Fíjate que la primera letra es igual, la segunda letra es igual, la tercera letra es igual, luego viene la Hei, luego la cuarta letra es igual. La letra Hei, esta letra, es una letra que representa al espíritu, que representa vida. Dice la Torá que Elohim sopló aliento de vida en Adán y él vivió, fue un alma viviente. Entonces Elohim, al poner esa letra en el nombre de Abraham y en el nombre de Sara, les está dando la capacidad de engendrar vida, Por eso es que la Escritura dice, alabad el nombre de Yod Hei Vav Hei, el nombre de Yah. Salmo 135:1. Y ahora sí, vamos a entrar a estudiar el nombre de nuestro Creador. Para todos quienes crecimos en una iglesia cristiana, enterarnos que el nombre de nuestro Padre no era Jehová fue un tremendo shock. Descubrir que su nombre no era ese. Cantábamos y danzábamos con canciones alegres que utilizaban ese nombre. En mi caso, yo hice la transición de la iglesia cristiana al judaísmo mesiánico, donde me enseñaron la perspectiva judía, que el nombre no puede ser pronunciado, que es un nombre tan poderoso que el solo hecho de pronunciarlo ya es un pecado, es algo prohibido y solo algunas pequeñas, pocas personas pueden acceder a él. Ahora, ¿qué es lo que enseña la palabra verdaderamente? Vamos a entrar a estudiar ese punto, pero antes quiero decirte esto. Ahora que vamos a entrar a este punto del video de hablar del nombre de nuestro Creador, quiero hacer una advertencia. El hecho de que Elohim nos haya permitido conocer su nombre nos da una enorme responsabilidad, puesto que dice la Escritura que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. No puede ser que de nuestros labios salgan malas palabras si es que estamos pronunciando o intentando pronunciar el nombre de nuestro Creador o el nombre de su Hijo, el Mesías. Por lo tanto, no sirve de nada que inclusive descubriéramos, ¿no es cierto?, la pronunciación exacta y pudiéramos pronunciar de manera perfecta el nombre de nuestro Abba, si es que con esa misma boca vamos a insultar al prójimo, a decir groserías, a decir malas palabras, no vamos a ser de edificación. Debemos tener pureza de labios. Estamos en el mes de Techuvá, el mes de arrepentimiento, este mes donde nuestro carácter debe ser moldeado. Y dice la palabra que el hombre sabio es el que refrena su lengua. Así que, mucho cuidado. Esta es la manera de escribir el nombre de nuestro Creador en hebreo moderno. Este es el nombre Kadosh, o nombre santo, también conocido como el tetragramatón, que significa 4 letras. Las letras que tú puedes ver en la pantalla son la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Esta escritura no tiene vocales, por lo tanto es muy difícil saber cómo debe pronunciarse, cómo debe vocalizarse. Pero sí es muy importante que comprendamos esto. ¿Recuerda lo que hablamos de significado y significante? Bueno, vamos a hablar acerca del significado del nombre. Y algo también que es muy clave es lo siguiente. La letra Yod significa mano o brazo. La letra Hei es como, aquí, mira, mira. Y la letra Vav es un clavo. Si miramos el nombre del Eterno en su carácter logográfico, si miramos el significado, ¿no es cierto?, del paleo hebreo, nos vamos a dar cuenta que nos está queriendo decir como, mira una mano, mira un clavo. Todos entendemos hacia dónde apunta esa referencia. La pregunta que todos nos hacemos también se la hizo un personaje bíblico. ¿Cómo se vocaliza o cómo se pronuncia el nombre de Elohim? Nos dice el libro de Éxodo lo siguiente, que le dijo Moisés a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo,
el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Yo creo que todos queremos estar ahí escuchando esa conversación para ver qué va a decir Elohim respecto de cómo debemos pronunciar su nombre. Y respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel. Y ahora recién pronuncia su nombre, Yod, Hei, Vav, Hei. Ya, esas son las 4 letras de su nombre. El Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este será mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Si conocemos su nombre, conoceremos su esencia. Y al conocer su esencia, no seremos subjetivos en nuestra fe. Hay gente que dice, no, yo sirvo a Dios a mi manera. Y eso es un error. No podemos servir a Dios a nuestra manera. No podemos servir a Elohim como nosotros queremos. Porque dice la Escritura que no es de interpretación personal. Debemos servirlo como Él quiere que lo sirvamos. Imagínense que en su trabajo ustedes le dijeran a su jefe, jefe, yo no hago lo que usted me pide porque yo trabajo a mi manera. Entonces él le va a decir, bueno, usted no me sirve porque yo necesito a alguien que trabaje a mi manera, ¿no es cierto? Y en la manera que la ley establece que se debe trabajar. Por eso es que no podemos servir a Elohim a nuestro modo y no podemos eliminar ni cambiar sus leyes. Aun cuando no tenemos la pronunciación exacta de su nombre, sí tenemos la esencia del nombre. Elohim mismo nos dice cuál es su esencia, porque primero, antes de decirnos el nombre, le dice a Moshe cuál es la esencia del nombre, significado y significante, porque todo nombre hebreo tiene una esencia detrás, y en el caso del nombre Kadosh, la esencia de su nombre es la existencia misma. Sabemos que su nombre viene del verbo haya, que es el verbo ser, existir, porque de hecho la traducción yo soy el que soy no es la mejor, no es exacta. Traductore, traidore. Porque es imposible traducir al español el Asher Haya Bov Beyavo, que podría traducirse algo así como yo soy, yo fui el que seré, yo soy el que fui el que seré. La esencia de eso es yo soy la fuente misma de la existencia. Soy el único que existe por sí mismo y no dependo de otra fuente para existir. Y de hecho todo lo que existe existe porque yo soy la fuente de la existencia. Si no fuera por mí, nada existiría. Esa es la esencia de su nombre. ¿Ya? Es la naturaleza misma de su nombre, es el hecho de existir. Esto lo podemos conectar con Juan 1, versículos 3 y 4, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero la pregunta sigue estando presente. Entendemos el significado. Vayamos al significante. ¿Cómo entonces pronunciar su nombre? Primero vamos a visitar qué es lo que nos dice el judaísmo, luego vamos a ver un poco de historia y al final voy a dar una posibilidad para quienes quieran pronunciar su nombre de cómo podrían hacerlo. El judaísmo creó una prohibición llamada la inefabilidad del nombre o el Shem HaMeforash. Es un pecado pronunciar el nombre. Ahora, el principio detrás de esto es que el nombre no sea profanado por los gentiles. Y en cierto sentido, y hasta cierto punto, es cierto que debemos hacer todos nuestros esfuerzos para que el nombre no sea profanado, porque de hecho es profanado, y no solo entre los gentiles. Los judíos también lo profanan, con la cábala, por ejemplo, haciendo hechicería con su nombre. Pero el principio de cuidar el nombre es correcto, es bíblico. Pero, ¿cómo lo hizo el judaísmo? Bueno, el judaísmo creó, vamos a verlo en detalle a continuación, creó una ley, ¿cierto?, que dice que cada vez que aparezca el nombre del Eterno, el tetragramatón, el nombre Kadosh de 4 letras, uno debe pronunciar la palabra Adonai. Y como recordatorio visual, tomaron las vocales de Adonai, las traspasaron al nombre Kadosh y quedó la pronunciación Jehová. Luego pasó a Jehová, que es lo que la mayoría de nosotros conocemos. Entonces, el origen de Jehová, que es lo que nos enseñaron la mayoría, es la siguiente.
en el año 500-900 DC, Aarón ben Moses ben Asher incluyó los nikudot, los puntos vocálicos, ¿ya? Y se creó esta regla del ketiv y kere. Ketiv es lo que está escrito, pero kere debe pronunciarse de otra forma. Para él era lógico que todos sabían que el nombre no podía pronunciarse, que había que pronunciarlo como Adonai. Inclusive algunas veces no vocalizaban para que sonara Jehová, sino para que sonara Jehoví. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando vinieron los primeros católicos y quisieron traducir la Biblia del hebreo al latín, como ellos no tenían el conocimiento de esta regla, entonces sencillamente asumieron que el nombre es Jehová. Si tú llevas un tiempo en Raíces Hebreas, estoy seguro que te estás haciendo la misma pregunta que me hicieron los hermanos de la pequeña manada cuando compartí esta enseñanza. ¿Y qué pasa con el ministerio de nuestro hermano Michael, el que tuvo ese despertar tan rudo? Porque él dice, con su amigo Caraíta, que el nombre es Jehová. Y él dice que tiene evidencia, que tiene manuscritos, que él ha obtenido cientos, miles de manuscritos que demuestran que la pronunciación del nombre es Jehová. Y muchos han adoptado esa vocalización. Quienes defienden el nombre de Jehová no han sabido superar este obstáculo. Es cierto, los manuscritos dicen eso porque estaba esta prohibición rabínica de mencionar el nombre y por lo tanto el mandato de cambiarlo por Jehová. Y esto está bien documentado y hay evidencia histórica, no es teoría de la conspiración. De hecho, todos los estudiosos de la lengua hebrea y de raíz hebrea le han hecho la crítica a este ministerio con eso, diciéndole: pero si los manuscritos dicen eso, ¿por qué está esta prohibición? No quieren que el nombre se pronuncie. Si alguien tiene información nueva que yo no haya visto de manuscritos anteriores a la prohibición o evidencia que realmente demuestre que la pronunciación del nombre es Jehová, les agradecería que me la dejen saber en los comentarios. Pero hasta donde yo he visto en todos los estudios y presentaciones, ese problema no ha sido resuelto. Pero Jehová no es la única forma en la que se vocaliza el nombre del Eterno. También existe otra, Yahweh o Yahvé. ¿Qué pasa con esa? Oseas capítulo 2 nos dice algo acerca de esta pronunciación rabínica, de que no debemos llamar a nuestro Elohim por su nombre, sino que debemos decirle Adonai. Oseas 2 dice: en aquel tiempo dice Yod-Hei Vav-Hei, me llamarás Ishi, que significa esposo, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, los nombres de los señores, y nunca más se mencionarán sus nombres. Baal es el nombre de un dios pagano, y literalmente significa señor. Y lo que han hecho con el nombre Kadosh, es cambiarlo por Adonai. ¿Y qué significa Adonai? Adonai significa señor. No es que esté mal decir Adonai, es correcto decir Adonai y en la escritura también lo está. Lo que pasa es que no debemos añadir ni quitar de la Torá. Y la Torá no dice que el nombre no pueda ser pronunciado. Al contrario, veremos más adelante que es todo lo opuesto. Entonces, la prohibición de llamarlo por su nombre y obligarnos a decir Adonai, eso es un pecado. Y dice el Eterno que Él va a quitar eso de los labios para que ya nunca más se hable de esa forma. Pero tenemos la otra pronunciación, Yahweh. ¿Es correcta esta pronunciación? ¿Estamos seguros que así es como Elohim mismo le respondió a Moshe? Veamos. Los lingüistas y hebraístas han intentado reconstruir la pronunciación del nombre. Se ha llegado al consenso académico de que la correcta vocalización sería Yahweh, que es una conjugación verbal, la conjugación jifil del verbo Javá, en tercera persona, que significa el que causa ser. Entonces, esta reconstrucción se basa como en la evidencia que hay en el hecho de asumir que el nombre de Elohim viene del verbo ser, estar, pero sigue siendo nada más y nada menos que un consenso, es un consenso académico. ¿Podemos estar seguros que esta es la vocalización correcta? Volvamos al punto anterior por un instante. ¿Qué nos dice la Torá respecto del nombre? Ya, primero, no debemos dejar de tener en mente que hay un mandamiento respecto de su nombre. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Yah tu Elohim en vano, porque no dará por inocente ya al que tomare su nombre en vano. Aunque este mandamiento de no tomar su nombre en vano amerita un estudio en sí mismo, solo rápidamente te quiero decir que una de las maneras en que podemos aplicar este mandamiento es lo que te decía al principio. No podemos
tratar de pronunciar su nombre, no podemos vocalizar su nombre ni pensar en su nombre y que de nuestros labios salgan esas palabras y al mismo tiempo palabras de maldición, palabras groseras, palabras que insulten a otro. No, eso también es tomar el nombre de Elohim en vano. Pero es cierto que no debemos vocalizar su nombre. ¿Estamos mal al querer descubrir cómo pronunciar su nombre? Yo estoy muy emocionado, a mí me encanta estudiar esto. ¿Qué nos dice la palabra? Deuteronomio 6:13. Allá tu Elohim temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, tenemos el mandato de que los juramentos, que nuestra palabra debe estar respaldada por el nombre de Elohim. Recordemos que en ese tiempo no existían los contratos, las notarías, la implementación legal que hoy en día tenemos. Por lo tanto, un juramento era algo muy solemne. Y Elohim dice, quiero que jures por mi nombre. El Salmo 44:20 nos dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Elohim, ahí está. Sí, nos olvidamos. O alzado nuestras manos a Dios ajeno. Sí, también lo hicimos. ¿No demandaría Elohim esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Él sabe que estamos deseosos de conocer su nombre. Yo me imagino que Él debe mirarnos desde arriba y decir, ay, mis hijitos, ¿cuánto quieren saber mi nombre? Míralos, las ternuritas, cómo están estudiando y debatiendo y buscando manuscritos y papiros por querer saber mi nombre. Y Él nos mira con amor, porque eso es algo que Él se complace. Pero también Él mira a otras personas y dice, a esta persona yo no quiero revelarle mi nombre. Él quiere llevarse el crédito. Él quiere decir, oh, yo descubrí la correcta pronunciación, síganme a mí. Quiere llevarse todo el crédito. Entonces, Él conoce los secretos del corazón. Él ama a los que aman su nombre, pero también rechaza a los que buscan lo suyo propio. Por eso es tan importante la historia de la Torre de Babel. ¿Qué más nos dice la Torá respecto del nombre? Malaquías 3:16. Entonces los que temían allá hablaron cada uno a sus compañeros, y ya escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen allá y para los que piensan en su nombre. Elohim pidió, mira, todos esos que aman mi nombre, que piensan en mi nombre, que quieren saber cómo se pronuncia el nombre, anótalos en un libro. Yo quiero saber quiénes son. Anótalos ahí, por favor, escriben delante de mí sus nombres en un libro que sea de memoria, de que ellos aman mi nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho ya de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Si estábamos afligidos porque ¿por qué le decíamos Jehová? Oh, pero ¿cómo podía ser que lo llamáramos con otro nombre? Además, si estudiamos la palabra Jehová, tiene tantas connotaciones muy negativas, entonces estábamos mal, tristes, ¿no es cierto? Cuando llegamos a las raíces hebreas porque decíamos, estábamos ofendiéndolo con otro nombre. Pero él dice, yo los perdono, porque aman mi nombre y son para mí un especial tesoro. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Nos reveló su Torá. Nos reveló su Torá. Me voy a adelantar acá un punto para decirte lo siguiente. Como vimos, Elohim ama a quienes desean conocer su nombre. Y en este tiempo es verdad que nadie sabe cómo se pronuncia. No podemos saberlo con certeza. Y nos queda este sentimiento como de vacío, ¿no? De, ay, pero hay tantos argumentos para Jehová, para Yahweh, para Yahvé. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Lo pronuncio de otra forma? Bueno, antes de entrar en ese punto, déjame decirte lo siguiente. Como Él nos ama tanto, no nos dejó en el vacío. Que dice la Escritura, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre del Mesías. El nombre del Mesías de Israel contiene el nombre del Eterno. Por lo tanto, ese es el nombre que se nos ha dado en este tiempo, ahora, para que podamos conocerle. El Tetragramatón era el nombre que se le entregó a Moshe, y es el nombre que revela la esencia de Elohim, la esencia de ser la fuente de la existencia. Hoy en día invocamos el nombre del Hijo. Hoy en día, a través del nombre que se le dio al Mesías, que incluye esa esencia, además se le añade otra naturaleza, que es la naturaleza salvífica. Por lo tanto, esa es. Y dice más adelante de Yeshua que inclusive hay un nombre que nadie conoce de él.
El Mesías tiene un nombre que solo Él conoce y que más adelante, si la misericordia de Elohim así lo permite, también nosotros conoceremos. Por lo tanto, no debemos sentirnos con esta preocupación o vacío o angustia de no conozco su nombre. Al contrario, démosle gracias porque Él nos ama tanto que tuvo esa misericordia de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos pronunciar su nombre? Quienes siguen este canal saben, se habrán dado cuenta que yo pronuncio ya. Dice, por ejemplo, el Salmo 135.1, alabad el nombre de, como he leído yo siempre en estos videos de Elishab, yo siempre he leído el nombre de ya. Nunca he dado en un video la explicación de por qué lo hago así, solamente lo he explicado a quienes me lo han consultado directamente. Podemos ver que existe numerosa evidencia, mucha evidencia escritural de que no se puede prohibir que se pronuncie el nombre de Yah. Inclusive hay una bendición para los que piensan en su nombre. Hay muchos más versículos respecto del nombre, por tiempo no los puse todos, pero no podemos estar seguros de la correcta pronunciación. No podemos estar seguros si es Jehová, yo no creo que sea Jehová, honestamente, si es Yahweh, si es algo parecido a eso. Inclusive algunos piensan que el nombre del Eterno no viene del verbo ser, sino del verbo ahavá, que es del verbo amar. Entonces, nosotros como pequeña manada hemos tomado la decisión de utilizar la forma corta o la forma poética del nombre, la que se utiliza en los salmos ampliamente, que es Yah. Lo que te explicaba anteriormente es muy importante. Es que ahora se nos entregó el nombre del Hijo. La tía Kitty siempre nos hace hincapié en esto. Ahora es el nombre del Hijo, el nombre del Mesías, el que nos salva. No lo olvidemos. Y me han hecho la siguiente consulta. Bueno, si tú utilizas ya como la forma corta o poética del nombre para vocalizar el nombre Kadosh, el tetragramatón, me dicen, eso me hace mucho sentido. Pero si le dices al Eterno ya, ¿por qué al Hijo no le dices Yahshua y le dices Yeshua? ¿No estás cometiendo ahí una contradicción? Hablemos del nombre del Mesías. ¿Qué pasa con el nombre del Mesías? Revisemos lo que nos dice la Escritura. Recuerda, significante, significado. Siempre es importante entender el significado para aproximarnos al significante. Nos dice Mateo 1 del versículo 19 en adelante. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En hebreo sería, llamará su nombre Yeshua, porque él Yoshia a su pueblo. Con esto nos podemos dar cuenta que el libro de Mateo no fue escrito originalmente en griego. Ya se han encontrado copias de posibles manuscritos originales y se nota por este juego poético del Yeshua porque Yoshia. Es algo que la Torá hace todo el rato. La etimología del nombre de nuestro Mesías se compone de dos partes. Por una parte tenemos que la letra Yod representa el nombre del Eterno. Nos recuerda al nombre propio del Creador, el tetragramatón, Yah. Además se compone del verbo Yasha, que significa salvar. El nombre Yeshua es la versión corta de Yehoshua, traducido al español como Josué. Recordarán ustedes que Josué se llamaba Oseas y se le añadió la letra Yod para que quedara como Yehoshua, que es que Yah es el Salvador. Y en el caso de Yeshua es la forma corta o el diminutivo de su nombre que significa que Yah salva. Él salva a su pueblo. Y aquí es donde entramos en el debate. ¿Pero es Yeshua o es Yahshua? Y sé que, al igual que en el punto anterior, todos estamos pensando en ese otro maestro de raíces hebreas que insiste tanto en que es Yahshua porque nosotros no decimos Aleluya. Por lo tanto no podemos decir Yeshua. Siempre tiene que ser con Yah. Pero ¿es eso realmente así? ¿Qué problema tiene el nombre Yahshua? Vamos a ver cuáles son los problemas gramaticales de ese nombre desde la perspectiva del idioma hebreo. Y luego vamos a tomar esos mismos puntos para revisarlos en Yeshua. Tanto quienes decimos Yeshua como quienes dicen Yahshua estamos de acuerdo en el significado. El problema es el significante. Entendemos la naturaleza del nombre del Mesías.
Solamente tenemos dudas respecto de la pronunciación. ¿Qué pasa? Que la letra Hei, que está intermedia, si te fijas para escribir Yahshua, como ves en el título, es Yod, Hei, Shin, Vav, Ain. Esta letra Hei intermedia no es compatible con las reglas gramaticales del hebreo, puesto que no tiene una vocal que la acompañe. Piensa que todas las palabras en hebreo se componen de vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, o consonante, vocal, da lo mismo el orden, y hay solo una excepción a la regla, que es cuando la palabra está en posición final. Por ejemplo, es she, shin, ma, she, ma, is, ra, el. ¿Te fijas cómo se sigue ese patrón de vocal, consonante, vocal, consonante? La única excepción es cuando está en posición final, como en kol, ¿no es cierto? Kol, que significa todos. Por ejemplo, cuando dice bekol, behol, levavja, con todo tu corazón, ese kol, hol, rompe esa regla, pero está en posición final, al tener esa lamed, esa letra L al final. Ahora, otro problema con Yahshua es que no está en la Biblia, no está en ninguna parte en la Biblia. No existe ningún manuscrito que tenga Yahshua. Tampoco lo encuentras en el diccionario Strong. Alguien me podría decir, claro que no vas a encontrar ningún manuscrito, porque Yahshua es el nombre del Mesías y todo está en el Brit Hadashah, que es en griego. Pero ese nombre del Mesías sí está en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo después. El argumento por el cual se dice que es Yahshua es porque el nombre del Mesías es un nombre teofónico. Por eso es que tanto nos insiste el Roe en que es Yahshua, porque no decimos aleluya, decimos aleluya. Pero eso no es necesariamente así. No tiene que ser obligatoriamente ya para que sea un nombre teofónico. Tenemos el caso de Yoel, que significa que ya es Elohim, y solamente se logra con la letra Yod. Hay muchos nombres teofónicos que comienzan con Yeho, como Yehonatán, por ejemplo. Y además, el mismo nombre del Mesías en Yehoshua, en Josué, no fue añadiéndole Yod, Hei, sino que fue solamente añadiéndole la letra Yod y queda Yehoshua. Y el otro problema que tiene Yahshua es que no estaría transmitiéndonos el significado de que ya salva, sino que sería ya Shua. Y el verbo Shua significa gritar por ayuda, gritar por socorro. ¿Puede verdaderamente nuestro Elohim pedir ayuda, pedir socorro a gritos? Eso no puede ser. Recordemos que la etimología tiene que ser del verbo yasha, no del verbo shua. Ahora, si nosotros miramos esto con Yeshua, veamos los mismos puntos. Para nombrarlo Yeshua tenemos los siguientes argumentos. Gramaticalmente hablando, Yeshua está bien, porque cumple con la regla de vocal consonante. De hecho, todo judío en Israel le llama Yeshua. En este lado es en Occidente y no en Oriente que comenzó a llamársele Yahshua. Pero mira todos los videos de judíos mesiánicos, inclusive judíos ortodoxos, todos utilizan Yeshua, nadie utiliza Yahshua. Aparece 29 veces en la Torá. Y la verdad es que no podemos seguir, no podemos argumentar que aquí hay una conspiración para ocultar el nombre, porque con esa lógica no podríamos creer en nada. Si no podemos creer en la Torá, si no podemos decir, bueno, lo que la Torá dice manda, entonces ya no podemos creer en nada. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo creo que si lo dice la Biblia, tiene que ser así. Y dice Yeshua 29 veces. Es un nombre teofónico, porque en la yod inicial está implícito el nombre de Adonai. Y la etimología es totalmente correcta, porque sí se relaciona con el verbo yasha, con el verbo salvar. Por eso es que debemos tener muy claro que en ese nombre hay salvación. Lo que te mencionaba recién lo dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón, para gloria de Elohim Padre. Otro argumento que quisiera dar para complementar con esto es el siguiente. Se ha encontrado evidencia arqueológica de que su nombre es Yeshua, como puedes ver en la imagen. Hay algunos que quieren desmentir esto diciendo de que Yeshua es un nombre arameo y no hebreo, pero eso no es cierto.
Lo sabemos porque el nombre aparece en la Torá, aparece 29 veces. Inclusive una de esas 29 veces es para referirse a Josué, el sucesor de Moshe. Inclusive a él lo llaman como Yeshua, porque lo llaman con cariño con ese diminutivo. Yeshua es un nombre hebreo, no arameo. Y acá, ¿no es cierto?, podemos ver la evidencia arqueológica que lo demuestra. Y por último, un detalle que me parece también interesante es el siguiente. Yo sé que esto no es evidencia irrefutable de que el nombre sea Yeshua, pero sí me parece muy interesante. Y es que nosotros tomamos el nombre de Adonai, el nombre de Yah, y lo podemos conectar con el nombre de Yeshua. Porque si tú tomas la primera letra del nombre del Eterno, lo juntas con la segunda letra del Mesías, más la tercera del Eterno, más la cuarta del Mesías, se forma la palabra Yeshua perfectamente. Y si tú tomas el nombre de Yeshua y empiezas por ahí y lo conectas con las letras del nombre del Eterno, se forma el nombre de Yah, Yod, Hei, Vav, Hei. Sigue la línea roja para la primera asociación con Yeshua y la línea azul para la segunda asociación con el nombre del Eterno. Esto no funciona con Yahshua, porque Yahshua tiene 5 letras y se corta, ¿no es cierto?, esta conexión entre nombres. Hay un dicho que dice, dale un nombre a un pez y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda su vida. Esto es lo que yo quiero aplicar tanto en este estudio como en todos los estudios de mi canal. Yo soy por esencia profesor, me encanta enseñar. Y enseñar no es dar el pez, es dar las herramientas para que cada cual pueda tener su comida. Entonces, en este video yo no te voy a decir cómo tienes que pronunciar de tal o cual forma. La verdad, eso es algo que queda entre el Padre y tú. Yo quiero darte herramientas para que tú puedas examinarlo todo y retener lo bueno. De la misma manera en que yo he visto a otros maestros de la Torá y he sacado de ellos lo bueno y algunas cosas con ellos no me quedo, como los 2 ejemplos que he dado en este video, también espero que tú lo hagas conmigo. Yo podría haber enfocado este video desde otra perspectiva y haber sido mucho más polémico y estar llamando ahora a debate en los comentarios, porque a lo mejor quiero ganar visitas, pero no es eso lo que me interesa. De hecho, te digo al tiro, yo no tengo tiempo para debates, así que si quieres pelear, hazlo solo, porque yo no voy a estar respondiendo comentarios que quieran tener pelea conmigo. Mi intención es entregar herramientas. ¿No te convence? Insisto, examínalo todo y retén lo bueno. Creo que es importante que recordemos que el objetivo del lenguaje es la comunicación, que podamos comunicarnos unos con otros. ¿Para qué? Para poder crecer y edificarnos juntos. Entonces, estar discutiendo por la pronunciación de un nombre es perder completamente la perspectiva. Recordemos que los nombres tienen significante y significado. El significado del nombre de Elohim es la existencia y el significado del nombre del Mesías es la salvación. ¿Por qué deberíamos estarnos peleando por eso? Porque inclusive en Israel, en las distintas provincias, se generaban distintas maneras de pronunciar, como lo que pasa en el español, que en algunos países como en Chile, por ejemplo, no pronunciamos las eses finales. A mí me cuesta pronunciar esas eses, las tiendo a aspirar porque naturalmente me ocurre así, pero no por eso vamos a ponernos a pelear ni a discutir. Lo importante es que nos entendamos y como te dije en este video es que tú tengas herramientas que sirvan para mejorar tu relación con el Padre, tu aproximación madura al hebreo y sobre todo crecimiento espiritual. Ahora me gustaría finalizar este video dándote algunas herramientas de cómo en mi propia experiencia he podido acercarme al hebreo. ¿Qué hago cuando quiero utilizar el hebreo? Sobre todo porque no vivimos en Israel. No podemos hablar hebreo todo el tiempo. De hecho, yo no sé el hebreo, estoy estudiándolo. Entonces, quiero darte algunos consejos para que tú sepas cómo desenvolverte con las palabras hebreas que vamos aprendiendo, para que no se transforme esto en un hebrañol extraño. Entonces, ¿hasta dónde podemos utilizar el hebreo? ¿Cuándo es correcto usar palabras hebreas y cuándo es incorrecto utilizarlas? No podía faltar en ninguno de mis videos la palabra contexto. Siempre la digo, así que ahora quise ponerla en toda la pantalla, a todo lo grande, para recordarla, ¿no? Como profesor de lenguaje yo siempre enseño esto. La clave de un buen
emisor es la adecuación, que podamos adecuarnos al contexto. Imagínate si tú vas a pedir un trabajo, estás postulando un nuevo trabajo y en la entrevista laboral te hacen la siguiente pregunta y te dicen, ¿cuáles son sus pretensiones de sueldo? ¿Te imaginas tu respuesta fuera? No, bueno, entre palo y medio. Eso lo entendemos mejor en Chile que en otro lado. Un palo es 1.000.000 de pesos. Entonces, imagínate que tú le respondes así. Claramente no te van a contratar. Ahora, por otro lado, imagínate que un delincuente viene con un arma y te amenaza y te dice, en Chile nos dirían así, oh hermano, entrega las catimbas, que significa como, oye, dame tus zapatillas. Y tu respuesta fuera, discúlpeme joven, ¿por qué usted me habla con esa actitud tan beligerante? Le solicito respetuosamente que usted pueda reflexionar en la manera en que se está comportando. Claramente esa tampoco es la mejor aproximación para esa situación. La clave de un buen emisor es la adecuación al contexto. Entonces, ¿cómo lo hacemos con el hebreo? No estamos en un contexto donde todos entiendan las palabras en hebreo. ¿Cuál es mi posición al respecto? Es una herramienta que te quiero entregar. Yo siempre utilizo el hebreo cuando me refiero a Yah, cuando quiero nombrar a Elohim. Nunca digo Jehová porque me parece que debo respetar su nombre y debo esforzarme por vocalizarlo. Y no me importa si las otras personas lo entienden o no, para mí es más importante utilizar el nombre de Yah que querer complacer a un hablante del idioma español. Siempre digo Yeshua, no digo Jesús. Si quieres saber por qué, bueno, tengo otro video donde explico a detalle eso, lo voy a poner en la descripción para que tú puedas ver por qué digo siempre Yeshua y no Jesús. Pero rápidamente, solamente para no dejarte con la duda, es porque me parece que la imagen del Mesías se ha distorsionado tanto que se ha transformado en otro. Que la palabra Jesús representa a ese Jesús posmoderno que vino a hacer un cambio de la ley, que es todo amor, que vino. Entonces finalmente para mí Jesús representa a un personaje greco-romano que vino a fundar una religión diferente que es el cristianismo. Y no es el Mesías de la Biblia. Insisto, eso tendrías que verlo en el otro video para poder tener los detalles. Y siempre digo Elohim, no uso la palabra Dios, porque la palabra Dios viene de la siguiente etimología. Dios viene del latín Deus, que viene del griego Zeus. Entonces no me gusta esa etimología. No me siento cómodo usando la palabra Dios, prefiero utilizar la palabra Elohim. Nunca digo en español la palabra Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo viene del griego Christos, que significa untado con grasa de cerdo, porque la palabra Cristo se refiere a los Cristos griegos, que era cualquier especie de semidios, y porque además en español hay una palabra que se acerca mejor al Mashiach hebreo, que es la palabra Mesías. En español ya tenemos una palabra que se relaciona perfectamente con Mashiach. Entonces no digo Cristo, digo Mesías. Y tampoco, nunca utilizo la palabra iglesia, porque aunque sí está la palabra iglesia en la Biblia, iglesia hoy en día tiene la connotación de religión. Hoy en día iglesia tiene la connotación de Roma. Entonces me parece a mí que hay mejores palabras para representar el significado de eclesía del griego, que son la palabra asamblea, ¿ya? O congregación, por ejemplo. Esas palabras para mí transmiten mejor el significado de la eclesía que aparece en el Brit Hadashah que la palabra iglesia, que tiene una connotación mucho más religiosa. Ahora, el resto del tiempo yo me voy adecuando al contexto. Por ejemplo, cuando estoy entre hermanos de Israel, cuando estoy con gente que es de la dispersión, que entienden que hay que guardar Torah, entonces voy a usar más palabras en hebreo. Voy a decir Torah en vez de Antiguo Testamento, voy a decir Adonai, por ejemplo, en vez de Señor, y voy a hablar del Ruach o del Ruach HaKodesh más que decir espíritu. Pero si estoy con personas que son religiosas, personas del cristianismo o personas que no son creyentes, entonces voy a usar menos palabras en hebreo. No voy a usar palabras como por ejemplo Adonai, sino que voy a decir Señor, voy a preferir decir Antiguo Testamento o Biblia en vez de hablar de la Torah, pero también uso mucho de esta otra estrategia, que es enseñar la palabra. Les voy a decir el Ruach, Ruach significa espíritu, por si acaso no lo sabías, me gusta usar palabras en hebreo. Ese tipo de cosas hago yo. Utilizo la palabra en hebreo, pero en la misma frase la enseño, para ir llamando la atención de la persona con la que estoy hablando. Es momento de llegar a ciertas conclusiones. Y la verdad es que creo que conclusiones de mi parte no debería entregar, porque esto se relaciona con la palabra de Elohim. Que sea Elohim quien nos hable. Nos dice Sofonías 3.
Por tanto, esperadme, dice ya, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Estamos muy próximos a que llegue ese momento. Pero fíjate además lo que dice que va a pasar en ese tiempo. Hay un dicho que dice: el que nada hace, nada teme. No debemos tener temor del juicio si es que vivimos en santidad. El juicio deben temerlo los que viven en pecado. Pero mira lo que dice para nosotros. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yod-Hei-Vav-Hei, el nombre de Yah, para que les sirvan de común consentimiento. Todo este debate se va a finalizar cuando vuelva Mashiach, cuando se instaure el reino. Vamos a seguir teniéndolo, y qué bueno que lo tengamos si es que es en amor y si es que es sanamente. Es bueno tener esta conversación. Elohim se agrada cuando lo hacemos con el corazón correcto. Inclusive nos anota en el libro de la memoria. Pero para los paganos, para los pecadores o para los que quieren llevarse crédito de esto, bueno, viene juicio y ay de aquel, ¿no es cierto?, que esté en esa situación. Bueno, mi amado hermano o amada hermana, espero que este estudio acerca de los nombres Kadosh te haya sido de mucha edificación. Como conclusión, creo que es importante que aprendamos a pescar, que nos esforcemos por conocer el idioma hebreo, por conocer la traducción, la historia que nos ha acompañado, pero sobre todo, dos cosas. Uno, conocer la naturaleza de los nombres, porque todo esto se trata de tener una mejor relación espiritual con nuestro Creador y a través de su Mesías Yeshua. Y por otro lado, santidad, pureza de labios. Este estudio quise insertarlo en este mes de Teshuvá y de arrepentimiento, más que nada porque me interesa hacer hincapié en que de nuestros labios no pueden salir ni palabras de maldición, ni groserías, ni insultos a otros, porque estamos conociendo el nombre de Elohim y el nombre del Mesías. No podemos entonces contaminarnos de esa manera. Muchas bendiciones, gracias por acompañarme hasta acá. Te invito a que puedas dejarme un comentario, que puedas compartir este video para que más personas puedan conocer respecto del Elohim de Israel y de su Mesías Yeshua. Y si te interesa conocer respecto de la restauración del reino de Israel, te invito a que puedas ver el video que está apareciendo en pantalla. Si ya lo viste, a lo mejor hay alguien a quien puedas compartírselo. Que Abba te bendiga y te guarde. Nos vemos el próximo Shabbat. Shalom.